Bienvenidos nuevamente a un video, chicos, de las culturas mesoamericanas, el cual tiene el propósito de que, como les había comentado anteriormente, descubran, aprecien y quieran en la historia de México, que es impresionante, a diferencia de otros países. Bien, aquí les presento pues las culturas mesoamericanas. Ya para terminar este bloque número 2 de historia. El día de hoy pues terminamos. Recordemos, ¿verdad? Mesoamérica es la parte central y sur de México. Significa América Media, por eso es Mesoamérica. Bueno, características generales, recordemos, se organizaban en jefes pues esos jefes eran los jefes a veces de guerra, a veces religiosos, por lo tanto, a este gobierno se le llamaba teocrático, porque el jefe también era el sacerdote. Además, pues estaban los alfareros, los artesanos, los campesinos, de manera general casi todos comparten esas características. Ahora, ellos se alimentaban de maíz, ya desde entonces, de chile, calabaza, cacao, frijol y aguacate. Estos alimentos son muy mexicanos porque desde entonces ellos ya se alimentaban con estos ricos platillos, ¿verdad? Que nosotros trabajamos ya lo que era el maíz, bueno, desde entonces se consumía. Además, otras características que tenían los mesoamericanos, pues, que eran politeístas, tenían varios dioses, tenían conocimientos de astronomía, como ya lo leyeron, de matemáticas, eran ingenieros, tenían muy bonito características de arte, también la escritura, tenían conocimientos de medicina. Bien, en lo que es la escritura se llamaba ideográfica porque revolvían letras y revolvían números. Además, destacaban en que hacían unas impresionantes ciudades, ¿verdad? Unos monumentos hermosos. Y otra característica, pues, era el juego de pelota, que dejaron algunos evidencias de los lugares donde jugaban. Ah, También tenían sistemas de numeración, ¿sí? Y dos calendarios. Uno era de 365 días, pues para las siembras, ¿verdad? Esto es para la actividad agrícola. Y uno de 260 días para las creencias religiosas. Ahora, ellos tenían muchos mitos, como lo leímos al final, ¿verdad? Del origen de las personas. Con estos mitos explicaban tanto los fenómenos naturales como sociales, o sea, de las personas. Por eso, eh, hay una cierta explicación a sus ritos, a sus creencias. Todo era en relación a los dioses, a la religión. Recordemos, no tenían solamente un dios, tenían varios. Entonces, gracias a eso, hacían lo que hacían y tenían sus propias actividades. Muy bien. Para recordar, aquí en la línea del tiempo, ahí tenemos el año cero. A la izquierda tenemos antes de Cristo y a la derecha tenemos después de Cristo. Muy bien, aquí en el año cero encontramos antes de Cristo el periodo preclásico, ¿sí? Y aquí tenemos solamente a los olmecas. Luego tenemos al periodo clásico y aquí encontramos a los mayas, a los teotihuacanos y a los zapotecas. Por último está el periodo posclásico, que es los toltecas, los mixtecas y por último los mexicas. Lo que es el periodo clásico, en el cual tenemos a la cultura olmeca. Ellos se desarrollaron de 1200 al 400 antes de Cristo. Sus ciudades o templos importantes pues era La Venta, Los Tres Zapotes y San José de Mogote. Ellos están actualmente ubicados en el estado de Tabasco y Veracruz y sus expresiones culturales pues eran las grandes cabezas colosales, ¿verdad? Que ya vimos durante el trabajo del blog.
Bien, aquí te las presento. Ellos se organizaron muy bien en cuanto a trabajo, por lo tanto, otras culturas los observaron, incluso más adelante algunos los imitaron. Hicieron sus calendarios, su sistema de escritura y el juego de pelota. Ahora, no se sabe cómo terminaron los olmecas, sin embargo, las evidencias de que existieron, pues ahí están. Actualmente todavía están esas cabezas grandes, tan impresionantes, ¿verdad? Tan hermosas. Y se pueden encontrar en Villahermosa, hay un lugar donde las exponen. Entonces, es una cosa tan padre porque ha pasado tantos miles bueno, tantos años y siguen de pie ahí las hermosas cabezas, ¿verdad? Vamos a ver, en cuanto al maya, es de admirarse. La siguiente pues son los teotihuacanos. Estas se ubican en el Estado de México y la principal ciudad pues es Teotihuacán o Teotihuacán. Ahí encontramos la pirámide del Sol y de la Luna. Recordemos que eso era una pregunta de examen, ¿verdad? Aquí de la Luna. Tienen incluso ahí su historia. Actualmente pueden visitar Teotihuacán y está hermoso, ¿verdad? Ahora, ellos, tenían como uno de sus principales dioses a Quetzalcóatl. No sé si alguna vez han escuchado ese nombre, significa serpiente emplumada. El que sigue y último, pues son los zapotecas, que pues está un poquito más sencillo, es en Monte Albán, en Oaxaca. Ellos eran tejedores y alfareros en sus expresiones culturales. Ahora, los zapotecos tenían avances en escritura, en arquitectura, conocimientos de calendarios y eran muy buenos alfareros y tejedores. O sea, actualmente fue lo que los caracterizó porque encontraron en sus ruinas, ¿verdad? Evidencias todavía de cosas que tejieron desde entonces. Uno de los principales zapotecas que nosotros reconocemos en nuestra historia es Benito Juárez. Él era zapoteca. Entonces, viene y nos trae vamos a decir, una herencia indígena padrísima, ¿verdad? Este indio zapoteca que fue nuestro presidente. Muy bien. Siguiente, periodo posclásico. Ya en el posclásico encontramos al primero a los toltecas. Ellos se organizaron o vivieron en Tula. Bueno, esa es la ciudad ceremonial. Actualmente es el estado de Hidalgo, así, no sé si lo han escuchado, Tula Hidalgo. Y algunas de sus expresiones, pues ahí viene Chacmol. Los toltecas, bien, eran nahuas y otomís. Es una lectura que leímos en español hace unas semanas, si recuerdan de los otomís, pues eran de los toltecas. ¿Sí? Ellos tenían ahí sus esculturas, aquí está algunos de los ejemplos, y al final del periodo tolteca hubo un incendio, hay evidencias de incendio, por lo cual da mucha curiosidad qué fue lo que pasó para que terminara esta cultura. Continuamos pues con los mixtecas, que ellos se desarrollaban en la ciudad de Mitla. Actualmente es el estado de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Ellos tenían mucha evidencia de lo que era el juego de pelota, que son los mixtecas, ¿verdad? Ellos tallaban en obsidiana, también un tipo de piedra, y en cristal de roca. Em, este, Tenían terrazas donde pasaban el agua para los cultivos, entonces esto fue algo muy inteligente, ¿verdad?, de su parte, los mixtecas. Y pues les comento, uno de los principales o de las cosas más importantes, pues era el juego. Bueno, los mexicas estuvieron desarrollados en el Templo Mayor, en México, Tenochtitlan, y pues sus expresiones culturales eran las chinampas, la Piedra del Sol, y ellos se desarrollaron de 1325 a 1521 hasta la llegada de los aztecas, de los españoles. Por último, pues tenemos a los mexicas, que es súper importantes, ¿verdad?, de nuestra historia, y también conocidos como aztecas, pero aztecas eran antes de llegar a lo que fue el lago de Texcoco, donde se establecieron. Buscaron la tierra prometida que era Aztlán,
y ahí se ubicaron, ¿verdad? En un lago. Esta ciudad que hicieron ahí se llama México Tenochtitlan y está súper padre, ¿verdad? Es una historia muy bonita. Ellos vivían en el lago, usaban las chinampas para poder trasladarse. Este, ojo, ellos hablaban náhuatl. El náhuatl es la lengua de los mexicas. Y con eso hicieron poemas, escritos de creencias religiosas, discursos educativos, porque la educación era muy importante para ellos. Tenían dos escuelas, una se llamaba Calmecac y la otra Telpochcali. La Tepochcali era para los, vamos a decir, los pobladores normales y Calmecac era para los hijos de sacerdotes, vamos a decir, los que tenían dinero, ¿verdad? Los poderosos, como se acostumbraba. Entonces, los mexicas fue una de las culturas más importantes que tenemos, sin embargo, no es la más importante. Todas estas que les menciono fueron muy, 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 muy desarrolladas para su tiempo. Ahora, los mexicas, ¿cómo desaparecieron? Pues no fue tanto que se desaparecieron. Llegaron a su esplendor hasta 1521, cuando llegaron los españoles. Y ahí es donde empieza nuestro bloque número 3. Entonces, en la llegada de los españoles, toda esta historia y todo este antecedente padrísimo que tenemos, pues llegó a su fin, porque llegaron los españoles a imponer sus creencias, su propia religión, sus propias actividades, incluso alimentos, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a averiguar, chicos, en el bloque número 3, el cual va a continuar. Entonces, esta fue una presentación de ya todas las culturas organizadas en los 3 periodos. Espero les haya servido. Elijan muy bien su escultura o su centro ceremonial o lo que ustedes quieran expresar en un modelo. Yo les puse ahí que podía ser plastilina, podía ser con acuarela, como tú gustes, ¿verdad? Pero me lo vas a exponer en una fotografía. Entonces te mando un saludo. Espero te haya servido un poquito este video y te haya gustado. Y pues te invito, chicos y chicas, a que aprecien nuestra historia. Está muy bonita y muy padre. Un saludo, profe Ale. Adiós.